Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Causa y Efecto, junto con el ingeniero César Gutiérrez. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Aquí comentando lo que pasó ayer con Venezuela. Estuvimos viendo cada uno por su lado, las elecciones en Venezuela. Hoy día han habido manifestaciones, se habla de fraude. No sé, ¿qué opinas tú antes de otra cosa? Mira, o sea, que hay un malestar, 7 millones de venezolanos saliendo del país, creo que es elocuente, que es la cifra oficial de ACNUR. Un malestar económico tremendo. Yo creo que sí había una vocación mayoritaria de la gente en contra de Maduro. Ahora, yo no voy a suscribir la cifra que dicen las encuestadoras, pues, ¿no? O y que dicen justamente los interesados. Yo no suscribo eso, pero yo me imagino que sí era mayoritariamente a favor de la oposición a Maduro. Pero era previsible, ¿no? O sea, cuando tú te peleas con el mundo, cuando te peleas con el establishment del mundo, que es el caso de Venezuela, o sea, no te puedes ir, pues, ¿no? Te imaginas cuál sería la suerte de Maduro y sus militares una vez fuera del poder. De hecho, harán lo posible por quedarse y van a vender cara a su derrota si es que ocurre. Pero yo creo que era previsible que iban a actuar de esa manera. Yo, Entonces, sí, no veo si tienen una estrategia para poder sacarlo del poder, porque las elecciones no bastan. yo estuve siguiendo el proceso ayer, escuchando comentarios. Y algunas cosas me llamaban la atención desde antes, desde la semana pasada, porque comenzaron a circular unas encuestas, no sé si las viste, que decían que la diferencia era de 20 puntos más o menos entre el Hasta candidato de la 27, oposición hasta y 27 puntos. Maduro. Sí, que parecía exagerado, pero además eran cuatro encuestadoras que daban el mismo resultado. Y todo eso ya podía ser el presagio de que se iba a anunciar un fraude en caso de que no ganaran las elecciones la oposición. Porque claro, si tú dices estamos ganando por 20 y después termino perdiendo, obviamente mi conclusión como oposición sería entonces hubo un fraude. Pero Claro. hubo fraude realmente porque el sistema electoral venezolano, el método, el mecanismo electoral venezolano parece muy seguro, ¿no? Porque primero es electrónico y después te dan una boleta, la boleta la depositas, o sea que hay un doble conteo y después se cuentan las actas, etcétera. No es fácil ver cómo se haya podido intervenir en ese proceso para hacer un fraude. Tendrían que haber cambiado una cantidad de actas impresionante, porque imagínate, pasar de 20% debajo a casi 10% arriba es un montón de actas. ¿Cómo hicieron para hacer un fraude en esas condiciones? Y el gran problema de esto para el gobierno de Maduro es su poca voluntad de recibir veedores internacionales, ¿no? Eso no ayuda. Si hubiera permitido de repente tener veedores internacionales, podría abonar en su favor. Por eso te decía, no suscribo las cifras. Fue una propaganda enorme de la diferencia. Y sigue siendo, ¿ah? Sigue siendo. Las otras encuestadoras no dicen nada, pues llega junto acá a Datum ¿cómo se llama? Con el IPE y con apoyo y bueno, pues digo cualquier cosa, ¿no? Eso no va a llamarlo la atención. Yo creo que no debemos dejar impresionar por esas cifras. No, no, Pero pero mucha gente se ha quedado impresionada con esas cifras, ¿ah? no es que parte de la propaganda era evidente, que Exacto. toda la elección si no ganabas o si le dabas por estrecho margen, iban a decir que hubo fraude. Eso es evidente. Pero cuando uno menciona ese tipo de cosas, seguramente vamos a recibir un conjunto de críticas, pero yo no suscribo las cifras. Mi impresión es que si había un sentimiento mayoritario, no sé qué tamaño, probablemente que Maduro se vaya. Y mi certeza, y lo he dicho antes, era que pase lo que pase, no se puede ir, pues. O sea, Sí, gente, pero hay dos cosas, César, que sí. Hay dos cosas una por lo menos que es muy importante, creo. Mucha gente no quiere a Maduro, pero tampoco quiere a la derecha que representa esta señora Machado, porque el recuerdo que se tiene de esa derecha, a ver, en la década de los 90 antes de que entrara Maduro, Chávez, perdón, la pobreza en Venezuela era del 60%. El índice de desigualdad en Venezuela era de casi 50 puntos, o sea.
era una sociedad totalmente partida y una sociedad con una, más que derecha, con una oligarquía tremenda que simplemente acaparaba toda la riqueza y mantenía mucha gente en pobreza. Eso es histórico, ¿no? Eso es histórico. Entonces, que la gente extraña a esa clase dirigencial se me hace difícil. Entonces, un poco que escoger entre ellos y Maduro no te representa si prefieren al que ha votado o no. Ya, A lo mejor había rechazo por los dos, la cuestión es ver por quién había más rechazo. mira, y no solamente es el caso de la señora Machado, porque ten en cuenta, el primer opositor duro que tuvo el chavismo fue Capriles. Y Sí, perdió en Lides que él mismo reconoció sus pérdidas, ¿no? Luego viene la era de Leopoldo López, ¿no? Y Leopoldo Capriles hoy está en silencio absoluto. Viene Leopoldo López, se convierte en un gran opositor, pero termina ahí fugándose el país, ajá. ¿no? Bueno, yo entiendo la persecución política que la había y eso es difícil de manejar, pero luego viene el tema de Guaidó, que Guaidó, sí. los países multitudinariamente le dieron el apoyo, Pero eso pero fue absurdo, absurdo de los absurdos. El señor se proclama presidente en una plaza y lo reconocen. Y bueno, claro, y bueno, pero no pudo tomar el poder porque, digamos, esta es una alianza cívico-militar. Y si tú no tienes la toma del poder físico, estás fregado. Y eso ocurrió. Sin embargo, en el camino, Guaidó recibió no solamente el apoyo declarativo, el apoyo económico. Digamos, una de las cosas muy simbólicas que tenía PDVSA, que es el principal fuente de riqueza ¿cómo se llama?, de Venezuela, era la empresa Citgo, una empresa con refinerías en Estados Unidos, con plantas de almacenamiento y cadenas de estaciones de servicio que llegó a tener hasta 11.000. Los días, si mal no me fallan las cifras, tiene solo de 4.000, pero 4.000 es significativo. Entonces, esa empresa tomó la administración y la ha mantenido Juan Guaidó. ¿Y qué ha ocurrido? O sea, se ha beneficiado Venezuela y también ha terminado en otro país. Entonces, el único mérito de repente de la señora Machado es haberse quedado en el país a enfrentar, más allá de sus preferencias políticas y sus padrinazgos. Y tal vez por eso tiene un cierto liderazgo, pero es que, tampoco, es no. que, sí, es que esta señora dijo, entre otras cosas, que estaba a favor de una invasión a Venezuela. Y eso es conocido. Entonces, votar por una persona así se me hace difícil para No, muchos venezolanos que hayan estado allá. mira, claro, o sea, la migración venezolana es dolorosa, la gente abandona. Pero hay dos cosas, porque cuando tú decides enfrentarte con el mundo, con el establishment mundial, te va a venir la sequía por los embargos, y los embargos te llevan a la situación que te ha llevado. O sea, hay parte de responsabilidad de la clase gobernante, pero también tiene mucho peso el tema de los embargos Claro. que ha los afectado. Cuando uno dice esto, y seguramente vamos a ser muy criticados, Ah, no importa. yo estoy convencido de lo que estoy diciendo. O sea, no soy un pro Maduro. Yo he tenido oportunidad de ir a Venezuela en varias oportunidades, ¿ah? Y no en calidad de turista. Yo he ido, por ejemplo, en el año 2001, el gobierno de Toledo, tal vez por las cosas que discursamos, me nombró representante ante el grupo de los 77, que era un grupo bien de izquierda. O sea, ahí me nombró representante, yo fui a la conferencia previa del grupo de los 77 y percibía qué es lo que ocurría en Venezuela. Estamos hablando de 2001, Chávez tenía 3 años. Mm, Ahí nomás, perdón, el 2002 fue. Y ahí nomás vino el intentó en el golpe de Estado. claro. Entonces, un mes, cuando íbamos a la segunda, pues están las juntas preparatorias, a la conferencia realmente vino el golpe de Estado. Después he tenido oportunidad de volver en el 2008 y he conocido, por ejemplo, a Rafael Ramírez, que es el presidente de PDVSA, he conversado largo con él. Por supuesto, se las traía pues en el manejo de la empresa y de esa manera he conocido a Maduro, porque cuando fui con la delegación peruana, que estaba yo, Juan Valdivia, y estaba también Juan el, Valdivia. Juan Valdivia está y el canciller García Belaúnde, que fuimos recibidos malamente por Maduro, porque Alan García a último momento le dijo que no iba a asistir.
Entonces, hemos tenido oportunidad de interactuar y he tenido oportunidad de ver cómo se manejan las cosas en Venezuela. Había un fervor por Chávez, ¿ah? Había un fervor no solamente de ciudadano, había un fervor, digamos, de la misma clase política internacional. Bachelet no era de la gente que él la acogía, digamos, con beneplácito, y era para él era una opositora y lo expresaba, y eso no tenía oportunidad de hablar. Y es más, la ausencia de Alan García nos significó, estando en la isla Margarita, a la delegación peruana, que nos dejaron en la recepción del hotel, porque Alan García le vio en ese último momento que no iba a ir. Pero Claro, luego Alan García le envió una carta muy bonita a Hugo Chávez y Hugo Chávez decide recibirnos por la puerta grande, porque le había gustado la carta, es una persona muy emotiva. Entonces, claro. ese tipo de cosas se han logrado ver en Venezuela. No justifica lo que ocurre después. Hay una persona que veía exploración, producción, nos quisieron de un lote, se llamaba Elogio del Pino, hoy día está detenido, fue presidente de PDVSA, está condenado Pero es que sí, sí es cierto que en el chavismo hubo corrupción y sí es cierto también que Chávez se equivocó en algunas cosas o varias, pero lo que te decía, la situación de Venezuela no era mejor a la por que supuesto. dejó Chávez antes de que Chávez Había subiera. O sea, una yo élite, recuerdo mucho, ¿te acuerdas de Luis una Felipe élite a de las través Casas? de Luis Felipe de las Casas era un antiguo dirigente aprista. Yo coincidí con él en Panamá cuando yo trabajaba en Naciones Unidas y tuvimos una reunión para conversar con otras personas. Y él venía de ser embajador en Venezuela. Y la manera, como no lo puedo repetir, pero la manera como se expresaba de la derecha venezolana era terrible. Esto te estoy hablando mucho antes de que Chávez subiera y de que pasara todo lo que pasó después. Pero hablando del proceso de ayer, algo que también me llamó la atención es lo de las actas. Porque esta señora Machado decía que ella tenía las actas, y que tenía actas. Y hoy día dio una conferencia de prensa donde dice que ya tenía todas las actas y dio sus resultados según su propio conteo, en fin. Pero lo más curioso es que a la misma hora, y lo vi por el tiempo que marca se marca en YouTube, a la misma hora que ella estaba hablando, había estado hablando otra persona, otro venezolano, entrevistado por un medio argentino, me parece, que decía que entre las cosas que fraudulentas que habían sucedido era que el Consejo Electoral no había querido entregar las actas. Pero entonces un rato, si no les habían querido entregar las actas, ¿de dónde sacó sus actas la señora Machado? O sea, aquí parece que ni siquiera se han puesto de acuerdo en qué decimos o cómo lo decimos. Y esto me da la impresión de que ha sido, por todo lo que he visto, y no estoy defendiendo a Maduro, no digo que el gobierno de Maduro sea ideal. O sea, lo que planteo es que entre Maduro y la otra había que escoger, y eso puede haber sido lo que ha marcado la diferencia. Pero me llama la atención que, porque esto tiene todos los síntomas de haber sido una preparación para anunciar un fraude en caso de perdieran. O sea, creo que iban a anunciar fraude de todas maneras, pasara lo que pasara, sea cual sea, fuera cual fuera el resultado. Y hoy día han estado llamando a la gente a la calle y han habido, creo que hay todavía episodios fuertes de violencia. Ojalá que no pase eso a mayores, ojalá que no haya muertos en la calle, porque están asusando a la gente a salir. Y se puede repetir lo que ya pasó hace unos años, que hubo muertos y todo, ¿no? Ahora, la pregunta es qué sigue, ¿no? Porque esta discusión, digamos, de dos grupos que no tienen el mínimo acuerdo, ¿no? Para conversar. Ambos anuncian sus triunfos, ambos se fustigan de sus resultados que anuncian. ¿Qué sigue? Bueno, va a seguir invocando la calle, pero la calle también se cansa, Andrés. O sea, La calle se cansa, sí, evidentemente. la calle tiene que vivir. También hay grupos armados civiles en Venezuela que reprimen a la calle, eso también es una realidad. Sí, también. Pero además, ¿qué? O sea, por ejemplo, muchos dicen, y Trump, claro, Trump entra y le impone sanciones a Venezuela durante su ejercicio gubernamental. Pero, ¿acaso tomó una acción de invasión, cosas por el estilo? No, porque de por medio hay petroleras americanas que han regresado a la explotación de recursos Como en todo. Chevron, Y el caso de la refinería de la costa del Golfo de México que existen, de las americanas para lo de Texas y Luisiana, son refinerías que necesitan crudo de baja calidad, como el caso del crudo venezolano. Se han hecho
tecnologías de precisamente para eso y necesitan ese crudo. Siendo de baja calidad es escaso. Y eso es lo que le da rentabilidad. Las tecnologías se inventaron para que el crudo de baja calidad, sacar combustible de calidad, tenga mayor margen. Sí, Entonces tampoco no es que la guerra sea visceral con Estados Unidos. Hoy día has visto tú, Biden, a través de su secretario de Estado, ha sido bastante cauto, ¿no? Espero, yo no voy a continuar con las sanciones, no la voy a ratificar, pero espero el pronunciamiento de las actas. Ha sido bastante diplomático en el tema. bastante, sí, bueno, pero creo que era a ver, me parece que eso es lo que corresponde. Este, a ver, porque otra cosa que sí también me llama la atención fue la reacción de algunos gobiernos de esta parte, ¿no? Comenzando por el de Chile, porque uno de los primeros en pronunciarse negativamente, digamos, es Boric. Este, claro, Boric es una persona que desgraciadamente ya no tiene ningún prestigio ni interno ni externo. Algún día podemos hablar de lo que pasa en Chile también y de Boric, al que lo han bautizado con mucha malicia. Dicen que la derecha lo considera el empleado del mes, pero bueno, porque claro, una serie de, todo lo que prometió no lo ha hecho y todo lo que ha hecho es más seguirle la cuerda a la derecha. Pero bueno, eso no viene al caso. Pero la reacción de Boric es medio absurda, porque dice, no, pero esto no puede ser, así no, pero que él también tenía actas, también estaba contando sus actas. ¿Por qué es esa reacción? Entonces, ¿y por qué? Ya no digo la reacción del canciller del Perú, que no sé, bueno, la pasamos por alto, que ya no Bueno, tenemos relaciones con Venezuela, creo, pero es dicho sea de paso. protagonismo del canciller peruano buscando un espacio internacional, ¿no? Sí, pero No se no sé qué conoce. autoridad moral Ah, tenemos, por supuesto. o tiene el gobierno para opinar oye, perdón por lo que voy a decir, pero es un gobierno que hasta ahora no explica lo de todos los muertos del año pasado. Eso Entonces, también que estoy ese con- gobierno se pronuncie a favor de la democracia, bueno, ok. Ahora, Boric está en la búsqueda de un espacio, quiere conciliarse con la derecha, le fue mal con su inicio de su constituyente en Chile, y luego trata de conciliarse, trata de hacer su supervivencia. Lula, que pidió respetar resultados, también ha sido muy cauto, y su representante, el Celso Amorín, que fue ex canciller en los gobiernos que tuvo, ha sido, pues, es difícil de creer los resultados, ¿sí? Ha sido mucho más cauto. Y yo creo que esa es la línea, ¿no? Esa es la Esa es la línea. línea, me Claro. parece que esa es la línea, pero salir a acusar directa o indirectamente, decir así no juego, eso me parece que no viene al caso, eso es meterse en los asuntos de otro país de una manera imprudente, ¿no? Claro, lo malo, pues, de todo esto es que el gobierno de Maduro no permitió cierta veeduría. Yo entiendo también la suspicacia que los veedores qué cosa podrían decir, ¿no? De hecho, son opositores a él. O qué cosa podrían hacer, ¿no? Pero en ese contexto hay que leer también las cosas. Pues es muy fácil subirse al carro de todo lo que vienen diciendo ahora, ¿no? El tirano, el fraude. Sí, necesitamos elementos objetivos. Y con una propaganda, por eso fue una propaganda de encuestas que tenías una brecha que casi duplicaba la votación de Maduro, eso era propaganda. Nadie puede dar fe que eso era realidad y que de hecho, que si no conseguían lo que estaban esperando, sencillamente iban a decir que fraude. Sí, sí, eso estaba Eso hay cantado. que tener en cuenta, ¿no? Entonces, acá la derecha peruana se ha comprado eso, se ha comprado ese discurso, y yo creo que hay que ser bastante cauto, no vamos a salir en defensa de Maduro, pero hay que ser cauto, o sea, a ver, ¿quién puede dar fe? ¿Cuáles fueron las actas? ¿Por qué Corina Machado dice que tiene, no sé, veintitantos por ciento de las actas y un miembro de su propia agrupación dice otra cosa? ¿Por qué el señor Edmundo González, que es el candidato, realmente parecía su empleado ayer en la No, conferencia? es patético, ¿ah? Es Claro, patético. es un monigote, o sea, con eso qué esperamos. Y de hecho, a ella la ven como una, digamos, tiene su mérito por haber permanecido en el lugar, enfrentar a Maduro, que no es fácil, pero ella representa la derecha más tradicional. Yo no creo que toda la población tampoco la coja con mucho No, beneplácito, ¿no? no, no, no creo, esa es la principal duda que tengo yo. Ahora parece cierto que la economía venezolana ha venido mejorando en los últimos tiempos, ¿verdad? Que Venezuela si tiene un crecimiento de 4,5%, por alto que parezca, pero viene de muy abajo. Claro. Entonces eso no significa demasiado. Dicen que la tasa de inflación está en 1%, que sí sería una gran cosa, y algo que también llamó la atención, sobre todo de periodistas argentinos que están muy obsesionados con este tema, es que todos fueron, parece, a los supermercados, porque su comentario principal era ese.
pensaban encontrar supermercados vacíos y dice que los encontraron llenos y con mucha gente consumiendo. Y compararon los precios en Venezuela con los precios en Argentina, en fin. Pero entonces, ¿sería posible que si la situación sigue por ese camino, Venezuela llegue a una situación mayor? Yo creo, lo escuchaba ahora también y concuerdo con eso, que la transición ya empezó, porque Maduro ya comenzó a cambiar políticas también, ¿es cierto? Las políticas de Maduro, por más que la retórica no lo sugiera, de lo contrario, ya no es la política totalmente asistencialista o muy de izquierda que tenía Chávez en su comienzo. La política de Maduro se ha moderado mucho, de Maduro se ha moderado mucho, y posiblemente en una próxima elección ya Maduro no será candidato y triunfará una derecha, pero una derecha más racional, ¿no? No esta extrema derecha que está en la línea de Vox y de Milei y todos estos que en realidad es una derecha que da miedo. Esta derecha que ha sucedido a Capriles, ha sucedido a Leopoldo Eh, López, a su esposo Leopoldo López, que ha sucedido a Guaidó y ahora a Corina Machado, yo no creo que sea una derecha con gran acogida en el no, no, electoralismo. no, no, Eso, no. eso hay que tener presente. Y eso hay que hacer docencia aquí en el Perú. O sea, estamos lanzando opinión arriesgada, por supuesto, porque no van a decir de todo, pero yo estoy convencido de lo que digo, sí, tú también, porque yo creo que la cautela del gobierno de Biden, la cautela de Lula, creo que es el camino correcto, El ¿no? camino correcto. Pero lo que estamos diciendo es simplemente que sobre un hecho puntual hay dudas y hay que ver los antecedentes del país y todo lo demás, porque el país tampoco se creó ayer. Eso no significa que seamos maduristas, ni mucho menos. Y la reflexión final sobre este tema, tú has dicho la recuperación económica, por supuesto 5% es bastante porque vienen de abajo, ¿no? Pero esa recuperación económica tiene que ver mucho con la recuperación de la producción petrolera. Cuando ingresa Chávez, Claro, ellos producían 3 millones de barriles. Y en la claro. era Madura, en su momento más crítico, 2019 aproximadamente, bajaron a 300.000 barriles. Ahora, han recuperado 800.000. 800.000, sí. Y la pregunta es, ¿por qué han recuperado? Porque había inversión privada. Sí, claro. Entonces, esa es la flexibilidad de Maduro que no se habla. Esa Pero es a la eso me refiero flexibilidad cuando digo que que Maduro ha cambiado la línea política. El discurso seguramente no, pero en la práctica la política económica ha ido cambiando, ha ido moderándose. y el discurso de Trump, casi de invasor, es discurso también para la tribuna. Cuando ha tenido la oportunidad, porque en 2019 tuvo una gran oportunidad, era una crisis total en Venezuela, los embargos lo habían puesto en una decisión muy crítica al país y los supermercados estaban vacíos y vino la migración. Claro. No, no intervino, pues, no intervino. Hay intereses económicos de por medio de empresas americanas que están relacionados al tema del petróleo, así que ese discurso para la tribuna y eso hay que ser completamente consciente. Lo que pasa es que la propaganda mediática antigobierno de Maduro es también intensa y completamente interesada y sesgada. Y Muy eso es lo que, cerca. eso es lo que hay que tratar de luces para que la gente pueda analizar con objetividad, ¿no? Así es. Y a ver, solo recordar que Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo. Eh, es un país importante estratégicamente hablando. Y creo que un punto así para dejarlo suelto es que el posible ingreso de Venezuela a los BRICS, ¿no? Que es algo que puede poner muy nervioso a Estados Unidos, porque la intención de los BRICS aparentemente es desplazar al dólar como moneda de reserva. Es decir, eso sería el final del dominio norteamericano en el mundo. Y eso Y, es algo que a los americanos lo debe mira, tener muy y preocupados, tiene ¿sabes? dentro del grupo, hay dos países con mucho poderío, que es China e India, con gran población, Sí, con sí, sí. tecnología incluida. Por supuesto, Rusia también apoya, y esa es la fuente de los BRICS. Y Brasil, que es uno de los líderes del BRICS, que tampoco no es poca cosa con Por sus eso. 6 millones de habitantes. Ahora, y si ahí metes al país que tiene la reserva más grande de petróleo, ya la cosa se pone Eso pesada. con palabras mayores. Entonces, no nos compremos el discurso propagandístico sencillamente del gran fraude. Habrá que demostrar, el gobierno tiene que dar algunas señales de transparencia y eso ayudará. Y en buena hora, yo creo que la posición que ha tenido Biden a través de su secretario de Estado ha sido la apropiada. O sea, no da fe de lo que ha ocurrido, pero tampoco le da un margen de que sincere la realidad, ¿no? Sí.
Ok, César, creo que este es un tema que da para más, como tú dices, seguramente habrá comentarios. Está muy bien. No pretendemos que estén de acuerdo con nosotros, pero creo que estamos haciendo un análisis serio sobre un tema que merece ser tratado seriamente, ¿no? Porque si se trata solamente desde el punto de vista propagandístico y en base a clichés, etcétera, simplemente no se llega a ninguna parte. Ok, regresamos entonces en la segunda parte con lo que fue el discurso de ayer de la presidenta. Vamos a ver qué opiniones hay, qué opinamos sobre eso. Regresamos en un momento. Ok, ya estamos de vuelta. Eh, Ayer habló por segunda vez, ¿no es cierto? La señora Boluarte. Yo me permito aquí darle un consejo a la presidenta. No sé si tiene algún asesor político por ahí. Supongo que tendrá. Bueno, si lo tiene, mejor sería que lo cambie, porque si le ha dicho que hablar 5 horas es una buena medida política y que con eso va a ganar este apoyo, la han engañado. La mitad del Parlamento se fue más. Un ministro se le durmió, creo que mucha gente dejó de verla. No sé si lo viste, yo no lo pude ver completo, confieso, porque 5 horas Y hablando el de una persona es presidente estaba demasiado. ¿Ah? dormido, totalmente dormido. No sé qué te pareció lo que pudiste escuchar, de lo que Mira, habló. hay unos temas que vale la pena conversar, creo. Por supuesto, extenso, innecesariamente. La idea de un discurso presidencial es un recuento escueto, por supuesto, no te vas a autoflagelar y dar algunas promesas creíbles, ¿no? Es un poco la idea, Sí, ¿no? claro, claro. Pero bueno, 5 horas simplemente es aburrimiento. Me llamó la atención algunas cosas, por ejemplo. La fusión de ministerios. Y la Sí, pregunta sí. sería, ¿quiénes son los candidatos a fusionarse? Como dirían en la cinematografía, ¿quiénes son los nominados? Y yo creo que el MIDIS con el Ministerio de la Mujer son unos nominados a unirse. Pero el otro donde preocupa es el Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Cultura, que creo que es la otra fusión que habla, porque hablaba de cuatro en dos, y Sí, ya sí. no hay otro. Entonces, mira, el Ministerio del Ambiente, que juega su rol, yo creo que en más necesita mucho apoyo. O sea, en el Perú, no solamente la industria extractiva del petróleo, el gas y la minería, lo que afecta al tema medioambiental, el tema forestal explica el 50% de los gases de efecto invernadero. Y contra eso no tenemos política mayor, ni tampoco tenemos una fiscalización debida. Y el Estado es sencillamente muy débil ante esa parte. Los dirigentes que tienen en contra de la deforestación salvaje son asesinados y no pasa nada, ¿no? Entonces yo creo que el Ministerio de Ambiente debe fortalecerse. Ahora, ¿por qué lo asocian al Ministerio de Cultura? Porque en los procesos de las aprobaciones de medio ambiente, primero es la consulta previa. En la consulta previa, los pueblos originarios amazónicos los clasifica el Ministerio de Cultura y van a querer fusionarlo. Creo que esos son los nominados. La otra cosa que me llamó fue la creación del Ministerio de Infraestructura. O Sí. sea, eso ahí, fusionar todo lo que es ejecución de obras de varios ministerios, energía y mina, vivienda y construcción, transporte, se crea un superministerio. Que bueno, ¿quién será ese superministro que maneje tamaño presupuesto? Eso Sí. llamó mucho la atención. Y realmente los ministerios que le quitan las obras se convirtieron en solamente un ente puramente normativo. El superpoder es el ministro de la infraestructura. Entonces tiene un poder casi presidencial o más, puede ser un Sí, sí. ejecutor del presupuesto público, ¿no? Esas son las Yo, cosas para empezar para conversar, ¿no? yo estuve esperando, no sé si se me pasó, escuchar algo sobre Petroperú, porque creo que habíamos conversado que tal vez ella se refiriera, pero no sé si dijo algo sobre Sí, Petroperú. sí, Ni sí siquiera sé habló, si dijo algo sobre energía, propiamente sobre hidrocarburos. sí, habló sobre Petroperú. Una generalidad ya, pero en esa generalidad cabe todo, ¿ah? O sea, A porque ver, dice, vamos a hacer un financiamiento responsable. Entonces la pregunta es ya, están necesitando dinero, ahora necesitan 2.000 millones con urgencia. La pregunta es dónde sale si es responsable. Del fisco no puede salir, está con el déficit fiscal al tope. Endeudamiento del Tesoro Público tampoco, tendría que cambiar el endeudamiento. El Banco de la Nación va a ser la fuente de ese financiamiento responsable. Y está metiendo en una situación irresponsable el Banco de la Nación. Pero hay un tema previo, Daniela, al mensaje, que, mira, el día viernes se aprobó una ley bajo el nombre de decreto suplementario.
Y claro, hay 3.000 millones de soles para repartir en entidades estatales. Pero hay una disposición complementaria modificatoria, le dice. Y en esa disposición complementaria modificatoria cambia el domicilio legal de Petroperú, lo cambia a Talara. Atalara. Talara. Entonces, eso tiene una trascendencia. ¿Por qué? Porque en Petroperú los trabajadores están acostumbrados a que los migren de un lado a otro, de Lima a Talara, de Lima a Iquitos, viceversa. Entonces, los sindicatos consiguieron que hubiera pues digamos que le pagaran esos costos de desinstalarse, instalarse y viajar. Es un logro sindical. Sin ese cambio de domicilio fiscal, tendría que haberlo asumido la dirección de la empresa. Ahora, con el cambio de domicilio fiscal, lo que va a hacer la empresa es, te cito a que trabajes en Talara el 1 de septiembre, por poner una fecha. Y el que no se presente, despido inmediato. Es una forma de bypassarse los acuerdos sindicales. Y eso es lo que se ha hecho con esta disposición complementaria y modificatoria que ha pasado muy soterradamente. Eso, vamos a ver cómo reaccionan los sindicatos, porque hay unos sindicatos muy divididos, y Siempre han pasa sido. en Lima, pero esto ya es la antesala. Con un correlato, Daniel, sin extenderme. La desocupación del edificio principal significa poner a la venta. Y lo que está hablando en el corrillo de los agentes inmobiliarios es que hay una valorización ya de la sede principal, 38 millones de dólares. ¿Cuánto? 38 ¿38? millones. Mira, cuando tú ves la área construida, estamos hablando de cerca de 40.000 metros cuadrados construidos. Y en la parte posterior, que es el El estacionamiento, estacionamiento. 6.800 metros cuadrados. Yo me pregunto, en esa zona preferencial de San Isidro, un edificio que le puedes poner algo de dinero para modernizarlo. Un ejemplo fue el edificio de La Positiva en Jaime Prado, por ejemplo, Sí, ¿no? claro, claro. Lo modernizaron. Y más 6.800 metros cuadrados libres en esa zona preferencial de San Isidro vale 38 millones de dólares. Yo creo que eso amerita que el directorio precise si es que esa es la valorización que tiene y con eso va a salir a la venta y cómo no va a salir a la venta. Pero esa premura de cambiar el domicilio legal, que es la vía para empujar a los trabajadores a talar a los que puedan ir, sencillamente tiene que ver con eso. Y eso es una gran trascendencia, no tuvo el mensaje, pero ha sido el 26 de julio que se ha dado esta norma Ah, legal como ley, ¿ya? Es un tema súper importante para Petroperú. tú- una pregunta que va por el ambiente. Cuando la refinería Talara modernizada y a plena capacidad, ¿cuánto puede producir? O sea, ¿puede producir beneficios como para amortiguar la pérdida de Petroperú? Mira, no, la respuesta es no. Yo he expuesto en un debate en el Colegio de Ingenieros, en la cual participó Pedro Gamio, que es flamante director, ¿no? De Petroperú. Lo ha Ah, es nombrado directo. como director. Bueno, mira, Petroperú es un supuesto que el margen de refinación será $20 por barril. Es decir, el ingreso a la venta de combustibles, menos el costo del crudo, menos los costos operativos de producir, te dejarían $20 por barril. Lo tradicional era $4,50, pasan a 20. Vamos a suponer que es cierto. Yo hice un ejercicio con los 20, ¿qué podía pasar? Entonces, una de las cosas es, depende qué volumen produzcas. Y entonces la pregunta era, ¿vas a producir 95.000 barriles diarios en forma permanente? Y la respuesta de yo mío ha sido no, vamos a producir 86.000. ¿Ya? Entonces tú sacas los $20 por barril, 85 barriles diarios, cero paradas en un año y dices cuánto dinero queda. Eso lo comparas contra qué, 340 millones de dólares que tienes que pagar al año entre intereses de bonos y entre intereses y capital de una deuda con crédito sindical en Europa. Adicionalmente, tú tienes que pagar los gastos administrativos y de ventas que no estén en el margen de refinación. Esos gastos son más de 300 millones de dólares. Y tendrías que provisionar, porque en 2032 se te vencen 1.000 millones de dólares de bonos. Cuando haces el ejercicio de esos $20, 86.000 barriles, versión de Petro, menos todo lo que te digo que es un elemento frente a objetivos, te sale menos 139 millones de Mm. dólares al año. Entonces no cubre, pues, no cubre. Es insuficiente. Con Chan parado, Iquitos parado, no pueden cumplir, no pueden producir los combustibles con su especificación. Y un agravante. En enero de este año el gobierno da una norma que el 1 de octubre del año próximo hay que producir combustible con 10 partes por Sí, millón, sí, cosa que sí, sí. tal vez no Está está bien, lo he visto. garantizada. Y se necesitan no menos de 200 millones de dólares de inversión.
Todo eso que yo no le he contabilizado en estos 139 millones de dólares que falta, hace que yo vea que esto no es viable. Entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer? Ahora, de hecho, el gobierno, con la obligación del Estado, no le puede decir a los bonistas, yo no avalé y no te pago, ni tampoco puede decir créditos, No, va a no. tener que asumirlo. Y ahí estamos hablando de 4.300 millones de dólares que asumir. Entonces la pregunta es, después de haber asumido todo eso, con una empresa que tiene solamente el 25% del mercado, o sea, ¿qué puedes hacer? O sea, ¿cómo recuperas todo el dinero que has puesto? Hasta el momento has puesto como 4.000 millones. Lo que pasa es que ahora que hablamos de esto, parece que hay un comentario que dice que queremos vender Petroperú, yo no sé a quién, pero no estamos hablando de vender Petroperú ni de querer liquidar Petroperú porque no nos guste, estamos detallando cuál es la situación actual de la empresa. Desgraciadamente la situación de la empresa es mala. Dice por ahí, ¿y qué hicieron ustedes? Bueno, primero no Ah, dejamos deuda. sí, sí, Primero sí. no le pedimos plata al fisco. Y eso no solamente ha sido nuestra gestión, los que siguieron y hasta el 2016 nadie le pidió plata al fisco. La utilidad no era muy grande, 2% de los ingresos brutos, pero no le pidieron plata al fisco. Y la pedida de plata al fisco empieza en el 2017, que es un primer aumento de capital y le autorizan deuda por 4.300 millones de dólares. Así que al menos de responsabilidad de crear un hueco en la empresa no lo hemos tenido, para No, no. empezar. Entonces, el No, diagnóstico, ¿cómo solucionas esto? ¿Qué me planteas? Y los planteamientos que están haciendo, vende el edificio y cosas por el estilo, no solucionan el problema, no escuchamos una solución integral. Ahora, una de las cosas, esta migración a Talara, ¿ya? eh, para vender inmuebles. Yo digo, el presidente de Petroperú también debería irse a Talara, porque el presidente de Petroperú es un presidente de tiempo completo, eso es lo que dice la ley de Petroperú. Tendría que irse a vivir a Talara sin ningún incentivo como los trabajadores. Y la pregunta de los directores, cada vez que viajan a Talara, ¿vamos a pagar los viajes? También tendrían que irse pues, a vivir a Talara o hacer por virtual todas las sesiones. Y el día que quieren ir, tendrían que ir con su plata, si es que queremos dar el ejemplo, ¿no? Es un tema que no estamos tomando en cuenta y que creo que es necesario aclararlo, ¿no? sí, sí, sí. Y hablando de qué hicieron ustedes, a ver, yo creo que el momento, esta es mi opinión personal, porque yo estuve en ese momento, el momento de decir algo fue sobre todo cuando se privatizó la empresa, porque privatizar una empresa como se hizo con Petroperú por partecitas, era más o menos condenarla a un final como el que no quiero ser pájaro de mal agüero, como el que está teniendo. Se hizo lo posible cuando estuvimos ahí para reflotarla y hubo la posibilidad porque era posible que Petroperú regresara al campo, a la exploración y tuviera su propia fuente de petróleo y, en fin, volviera a ser rentable. Pero también eso se evitó porque por cuestiones políticas no dejaron que se hiciera eso. De manera que Importante eso, Daniel. a los que preguntan qué hicimos nosotros, habría que preguntarle, ¿y ustedes qué hicieron cuando fue el momento de hablar? Porque la mayoría de la gente se quedó callada, en fin. Nosotros heredamos una ley del año 2006, un mes antes que ingresáramos al directorio, que te volvía al campo, pero sin pedirle nada al Estado. Claro, pues, ¿Y qué se hizo? ¿No se acuerdan que Petroperú lo llevamos a asociar con Pluspetrol? claro, Lo asociamos con Reliance, la principal empresa de la India, ¿no? Lo asociamos con Ecopetrol y lo asociamos con Petrobras. sí, claro, Luego todo eso fue dejado de lado en el camino. Petroperú, en sociedad con privados, llegó a desplegar 12 grifos de estaciones de gas natural vehicular, que era el líder en ese momento de estaciones de gas natural vehicular. Creó la primera planta de compresión de gas natural vehicular. Todo eso lo dejaron después, porque a los refineros no les gustaba el gas. Y ahora, cosa del destino, administran una concesión de gas tipo Mocovitán, que le maneja muy mal. sí. Entonces, eso es un breve recuento y encima no le dejamos deuda y Y no le todo eso pedimos. se dejó de lado por razones económicas y políticas. También es la verdad, acá hay sectores que tienen pánico o miedo, lo que sea, a que Petroperú sea una empresa fuerte, fuera una empresa fuerte otra vez. Están contentos con la situación actual, de manera que no se trata de decir qué van a hacer ustedes, sino qué podemos hacer todos, si es que se puede hacer algo. Y el diagnóstico no es, o sea, Y el diagnóstico no es bueno. de 10 partes por millón. ¿Cuánto cuesta? Mi estimado 200. ¿Es real? Digan, ¿y cómo vamos a hacer eso? ¿A pagar deuda? ¿Que los ingresos no alcanzan? Aclaren eso. Y con eso sabremos por dónde ir. Y se han planteado siempre como interrogante.
Y ya a estas alturas, cuando se habla de este tipo de cosas, dice, pues no, quieren regalar la empresa. No, no, o sea, estás sacrificando al fisco y has metido al Banco de la Nación con 1.800 millones de deuda. Eso ha metido. A la caja fiscal le has pedido 750 y hoy día te han dado 320 en el 2017. Sí, Entonces, este tipo de cosas ya cuando complica la caja fiscal ya preocupa y tiene que buscar salidas. No solamente pensando en la empresa, sino pensando en el Estado. Porque el déficit fiscal sí es un peligro enorme y no podemos estar dispuestos a volver a la época de los 90, ¿no? O no. previo a los 90. Un tema que quería conversar, pero lo planteo para tratarlo en el próximo programa, es la política sobre la explotación de recursos naturales en el Perú. Creo que es un tema sobre el cual se puede conversar mucho. Hay ejemplos en el mundo de cómo se hace esto y cómo se le puede obtener una mayor rentabilidad. Pero ya te digo, puede ser un tema para el próximo programa, si estás de acuerdo. Y eso involucra forestal, pesquería, minería, electricidad, De todo eso. y gas, ¿no? Y petróleo. Es Exacto. muy amplio, y temas tributarios, temas de cómo se maneja la licencia social. Bastante por hablar, creo que es un buen tema para verlo la próxima semana. Ok, César, listo. Entonces con esto terminamos el programa de hoy. Esperamos los comentarios que hayan, que son, a lo mejor como tú dices, nos van a hacer pedazos, pero bueno, para eso estamos, Y no bueno, para que nos hagan pedazos, sino para lanzar tengo que puntos de decir, vista que pueden ser aceptados o no. claro. Perfecto, Daniel. Muy Hasta bien, la nos próxima. vemos en la próxima, en el próximo programa entonces. Hasta la próxima, chao. Hasta la próxima, chao.